política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. En el programa anterior, en la conversación anterior, estuvimos hablando con Mario Campos, un gran comunicador y un gran analista político, profesor de la Universidad Iberoamericana y titular de varios programas de la televisión mexicana y de la radio mexicana. En aquella conversación lo comprometimos para que viniera otra vez, porque nos planteó ideas que consideramos cruciales, la verdad, fundamentales: las emociones, la esperanza, la falta de interlocución con otros actores, la potencia de la comunicación política de la Presidencia de la República, y se nos quedaron varios temas pendientes. Así que, Mario, no sabes cuánto te agradezco que hayas aceptado venir a conversar nuevamente con nosotros. Encantado, Mauricio. Aprecio mucho esto. Gracias, querido Mario. Mario, de la conversación anterior recupero una idea que apenas sembraste al final de aquella conversación. Para empezar, esta por ahí. En México hay preocupación por lo que está pasando. Los indicadores, nos decías, no están bien prácticamente en ninguno de los rubros de nuestra convivencia, pero hay uno en particular que nos está preocupando mucho, que es la inseguridad, las violencias en plural. Y comentábamos entonces, pero me gustaría que, si quieres, lo desarrollemos ahora, el problema de la construcción de la paz, que no solamente pasa por policías o militares contra criminales, sino que es también una construcción colectiva, Mario. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo ves el problema de la cultura de paz en este país? Mira, creo que parte pasa por lo que cada edición en tu programa vemos, y es lo que cuentas sobre lo político y la necesidad de recuperar la cosa pública, dejar de verla solo como un asunto de los gobiernos o de los partidos, y apropiarnos o reapropiarnos como ciudadanos. Me parece que uno de los grandes retos que tenemos es la capacidad de poder volver a construir una conversación común. Y que esa conversación común sobre las cosas en las que estamos de acuerdo, sobre ese piso mínimo del que hablábamos en aquella primera conversación, es indispensable para decir, a ver, cuáles son las condiciones en las que todos queremos vivir, más allá de las simpatías o antipatías políticas que podamos tener. Y eso me preocupa porque hablábamos de cómo a veces el discurso político puede tener una lógica de tipo electoral, aún con costos sociales muy elevados. Y en México lo que hemos perdido, me parece que en los últimos años, en parte por el discurso de estrategias políticas, en parte por las redes sociales que tienden a polarizar, en parte por la estridencia que caracteriza hoy la conversación pública en buena parte del mundo, estamos cada vez más lejos los unos de los otros y con cada vez más dificultad para escucharnos. Y creo que ese es uno de los retos que tenemos si queremos tener una discusión política civilizada. Hay que ver esta ruta, por ejemplo, cómo lleva hoy Estados Unidos a tener esta discusión en donde se habla del riesgo de guerra civil, que parece increíble, pero que solo se entiende por la incapacidad de compartir el mismo terreno, los de un lado y los del otro. Sí, Mario, ahora se puede tener ese piso común, deja de frasearlo así, porque una de las lógicas, una de las potencias principales de este gobierno, y en particular del señor presidente de la República, ha sido justamente la opuesta, ha sido separar la lógica de señalar a los conservadores frente a los liberales, donde los liberales son pues quienes son partidarios de su proyecto y los conservadores quienes lo critican. Es una franca dicotomía. ¿Cuál es el piso común entonces que se podría construir en esos extremos, Mario? Sí, es un problema porque el gobernante, una vez que pasa el proceso electoral en condiciones democráticas, se asume que gobierna para todos, con una agenda propia, distinta, producto de la competencia, porque por eso se vota por
A y no por B, pero se gobierna para todos. Sí, El presidente López Obrador nunca ha dejado de asumir el rol de jefe de partido ok. y nunca ha dejado de asumir que gobierna desde su lógica solamente para un sector de la población Pero y aún, pero aún ¿sí? para ese sector, querido Mario, Sí. a mí me llama la atención que, en fin, no creo que haya nadie sensato en este país que pueda estar en contra de la idea de que por el bien de todos, primero los Sí, 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 pobres. sí, sí. Nadie sensato podría estar en contra de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no construir a partir de ahí ese piso común, por ejemplo? Tengo Claro. por lo menos eso. Mira, yo creo que hay un problema de origen y es algo que Rafael Cardona, quien tú conoces bien, Sí, muy bien. me gusta cuando dice Rafael Cardona que el problema del presidente no es la superioridad moral, sino la exclusividad moral. Y el problema de la exclusividad moral es que no te permite reconocer a los demás. Sí, Y ese es el gran punto, esa es la gran tragedia que permite sentarte con el que piensa diferente a ti y reconocer que el otro tiene derecho a pensar diferente, la pluralidad, que es la condición mínima. Y entonces, cuando tú reemplazas la idea de pluralidad por la idea de pueblo, por ejemplo, sí, que el pueblo es homogéneo, comparte sí, una misma visión, etcétera, sí. y te quedas con ese relato y no con el de sociedad que es diversa, antagónica, pero con un antagonismo legítimo de quienes piensan de una manera y de otra. Entonces, sí se vuelve muy complicado construir un discurso de paz cuando desde el poder mismo se está regateando el derecho del otro a tener una postura que puede o no coincidir con la tuya. De acuerdo. Esa es una de las amenazas más fuertes a la construcción de paz, yo creo, en este momento. Yo creo que vale la pena que hagamos aquí un pequeño corte, querido Mario, porque me gusta mucho cómo lo estás fraseando. Para poder construir paz necesitamos entrarle también entre todos. Igualdad y paz, ya llevamos dos. En algún momento tendré, me perdonarás, que añadir corrupción, lucha contra la corrupción. Pero sí, tenemos que encontrar ese piso común, lo dices muy bien. ¿Te parece que entremos a eso, pero después de un corte? Querido Mario, no se vayan, estamos hablando con de veras un gran analista político y un gran comunicador, Mario Campos. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta con Mario Campos, quien nos ha propuesto por lo menos dos ideas que me parecen principalísimas. Una, la necesidad de construir una interlocución y una conversación que nos alejen de este debate, esta encono, esta ira, esta polarización en la que estamos viviendo, pero también se refería a esos actores en particular, a la sociedad civil, solíamos llamarle. ¿Quiénes son, Mario? ¿Con quién nos tendríamos que sentar para quizá proponerle al presidente pues que nos empecemos a escuchar, aunque sea al final del sexenio? Mira, la sociedad civil, yo creo que la sociedad civil en México ha sido el actor político más importante en muchos años, pero particularmente ante la crisis del sistema de partidos del que platicábamos el programa anterior. Sí, Uno no se puede entender o puede explicar el diseño de las instituciones de las últimas décadas si no pasa por el papel de ciudadanos organizados, especializados en diversos campos, en el de la transparencia y la rendición de cuentas, la combate a la corrupción, en el de la seguridad pública, en el de el monitoreo, la administración de la política social, en fin, el campo es muy amplio y creo que se ha formado el gran capital político de este país, no se formó bajo la sombra de los partidos políticos, sino bajo la sombra de las organizaciones. Eh, con algunas dificultades que creo que tienen que ver, uno, con un aprendizaje sobre la incidencia política, porque las circunstancias les han llevado a pasar del análisis y del diagnóstico al cabildeo y la incidencia en el pues sí, Congreso, pues sí. al estar frente a frente al actor Sí, 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 político. a la batalla. Eh,
y a la batalla. Y entonces ese proceso no ha sido fácil porque no son personas que se formaron ni en esa lógica ni con esas herramientas. De acuerdo. En el proceso han adquirido muchas cosas, el surgimiento, sobre todo el sexenio pasado, de los colectivos, Sí, en donde entendieron que era más importante hacer músculo y sí, no tener cada quien su agenda, sí. la capacidad, la habilidad para desarrollar estrategias de comunicación, más allá del desplegado con los abajo firmantes, que les consume 15 Que, días para ponerse de acuerdo. que solamente leen los abajo firmantes. Y que para tu mala suerte ese día entró un huracán y nadie se enteró, Sí, ¿no? claro, sí. Y entonces entender otras formas de comunicación más sostenibles a lo largo del tiempo, con Sí, mayor impacto, más accesibles para el público no especializado. sí. Yo creo que ahí hay un capital extraordinario que no ha desaparecido, Pero del pero que otro la ha lado hay pasado un muy muro, mal. Mario. Del otro lado hay un muro. Pueden Así es. existir todas estas estrategias. Sí, sí, sí. Tú eres experto en la agenda Sí, sí, pública, no sí. solo por conduces un programa que ahí se llama, sino porque es tu área de experiencia, de Claro. desarrollo. Y bueno, pues la agenda pública se construye en la medida en que efectivamente hay puertas abiertas, interlocución, pero no un muro. Claro, la tragedia de la sociedad civil organizada en México es que descubrió de una forma muy dura que cuando el poder no le reconoce el carácter interlocutor, su capacidad de influencia se vuelve mucho más pequeña. Que de eso se trataba. Pues sí, porque de eso se trataba, claro, desde la lógica del poder, y entonces la Eso quería, sí, capacidad, en esta lógica de tres actores, ¿no? La clase política, los medios de comunicación y la opinión pública. sí, Cuando la clase política desoye a los ciudadanos organizados, sí, la fortaleza está en la capacidad de hacerse escuchar en los medios por un lado y de hacerse escuchar entre la opinión pública. ok. Y esa es la gran batalla, digamos, me parece, de este tiempo en particular, y de la construcción de alianzas pues, con los actores políticos que sí estén dispuestos, interesados en escuchar, ¿no? Ahí me llama la atención poderosamente algo, Mario, que es la idea según la cual la sociedad civil, la gente, los ciudadanos comunes y corrientes están dispuestos a participar y no creo que eso sea cierto, por una parte. Pero por la otra me llama la atención la tolerancia que hay en este país contra los actos ilegales. Al revés, lo dije mal, a propósito de los actos ilegales. Todo el mundo los acaba normalizando. Fíjate, antes era ilegal no dar información, antes era legal poder negarla, ahora es ilegal. Antes era legal no tener archivos, ahora es ilegal. Antes era legal poder asignar contratos, ahora es ilegal, etcétera. No te quiero aburrir. Hay una larga lista de Sí, normas sí, sí. que se fueron creando en este siglo, pero no se usan, Mario. Y la sociedad acaba normalizando esos procesos ilegales y por lo tanto, pues en buena medida convalidando y haciéndose cómplices. Es que creo que el gran logro del sistema político priista en Sí. términos de la cultura fue, uno, creer la idea de que la participación ciudadana en realidad no tenía ninguna capacidad de incidencia, Ujú. y dos, que aquellos que participaban en política lo que merecían era la sospecha ciudadana. Sí, porque querían cargo, querían hueso. Claro, querían hueso y eran Sí, corruptos y se vendían y se compraban. Y esas dos cosas las tenemos tan permeadas sí, que a la fecha tú tratas de convocar a cualquier movilización social, sí, digo, y mira que tú has trabajado en este campo, el de sí, la organización política de los sí, ciudadanos, sí, sí, y nos cuesta mucho trabajo, lo primero, creer que de veras tenemos una capacidad de incidencia. Y el poder, además, hay que decir que es particularmente eficiente en buscar formas de convencernos de eso. sí, Eh, por la vía, en el caso de ignorar, por la vía de reprimir y sí. por la vía de simular. Ok, Por cualquiera de las tres rutas ha ok, sido ok. altamente efectivo para convencernos Sí, de que organizarnos no tiene razón de ser. Y tan es así que hoy, por ejemplo, si tú percibes el ánimo nacional, pienso en el 24, sí, ya hay una narrativa, por ejemplo, que presupone que el gobierno ya va a ganar Morena, sí,
Con lo cual, mira, puede ser, yo te diría, si hoy fueran las elecciones, pero en política las cosas cambian muy rápido por Así es, múltiples razones. así es. Contexto internacional, contexto nacional, perfil de los candidatos, desarrollo de las campañas. Sí. ¿Cuál va a ser la cosa que va a tener el elector? ¿Qué va a buscar el elector a la hora de votar en el 24? Como en el 18 era la corrupción. No sé si en el 24 va a ser la corrupción o va a ser otra cosa, pero se van construyendo narrativas muy potentes que a fuerza de repetición se Acaban terminan siendo verdad. interiorizando. Suena a lo largo de la historia eso, querido Mario. Déjame hacer aquí otro corte permíteme regresar para que situemos a México en el mapa del mundo, porque parece que somos una parroquia, ¿no? Y Sí. no es cierto. Volvemos, estamos hablando con Mario Campos. No se vayan, es rápido este corte. Estamos de vuelta con Mario Campos, que entre muchas cosas interesantes nos decía que la sociedad civil le ha costado trabajo participar en la vida política, porque así se llama, política, que es la organización civilizada de la convivencia. Y le ha costado trabajo porque no está preparada, no estaba preparada para hacer ese rol, pero además porque quiere hablarle al poder todo el tiempo, nos decías, en lugar de hablarle al resto de la sociedad, a la opinión pública y crear contrapesos. Pero también hay un mundo, Mario, estamos como aislados. A veces tengo la sensación de veras de que México vive como hundido en una especie de cueva donde el mundo importa muy poco. Y la verdad es que todos los grandes movimientos de la historia mexicana, todos sin excepción, la independencia, la reforma, la revolución, todos los que tú quieras, han sido parte de un movimiento universal, Mario. Y hoy estamos Sí, provincianos por completo. sí, yo creo que ahí los medios tenemos una responsabilidad importante. Sí, Tenemos una tendencia en los medios a mirarnos al ombligo permanentemente. sí. Y podría haber una discusión de si son las audiencias las que no les gusta el contenido internacional y por eso los medios no lo ofrecen, o porque los medios no hemos sido capaces de ofrecer y de explicar por qué es relevante entender al mundo, que no hay una oferta, una demanda, digamos, de información. Pero como sea, Llama la atención después de la pandemia, ¿no, Mario? O sea, la pandemia por definición es universal, la inflación que estamos viviendo es así es. universal, el problema de la energía que estamos viviendo es universal, el riesgo del medio ambiente es universal, la guerra involucra a todos. Llama la atención que nuestra vida cotidiana esté tan afectada por esos fenómenos y aquí Sí, seguimos soñando en un nacionalismo como del siglo XIX, en el mejor de los casos. mira, yo creo que en buena medida tiene que ver con procesos históricos de no tener esta cultura de mirar más al mundo y también por una clase política, la actual, por ejemplo, que apuesta al voluntarismo como la gran palanca de transformación. Entonces, la inflación o el tema que tú quieras, como la corrupción, es Bueno, un tema de el voluntad, crimen cuando en realidad organizado. incluso al propio gobierno, creo que le sería mucho más útil una explicación de la complejidad de estos fenómenos para entender hasta las limitaciones de los propios gobiernos en la gestión de los propios fenómenos, como el crimen transnacional, como la inflación. Mira, yo creo que es uno de los grandes retos que hoy tenemos porque veo los grandes temas de la conversación mundial y entonces tienes, por ejemplo, el tema ambiental, que Bueno, por definición pues no puede haber cosa más global que el cambio climático, ¿no? absolutamente. Tienes todo el tema de la discusión sobre las identidades, el género, la diversidad, Así que es muy es. potente y que es una de las fuerzas que está trastocando pues, Al buena mundo parte, ¿no? entero, sí. El mundo. Tienes el tema El mundo tecnológico, la musulmán innovación. incluso. Bueno, Tan sí, fuerte es que ya le así es. pegó al mundo islámico. Sí, Así es. Y sí, tienes el tema tecnológico en términos de automatización, sí. inteligencia artificial, procesos, industria 4.0, robots, todo lo que quieras, que son creo que tres temas que de entrada desde hace varios años nos obligarían a entender cómo nos estamos parando frente a esos dos grandes fenómenos. Sí, Pero a eso le agregas
lo que tú bien apuntas, un contexto internacional con unos niveles de conflicto, pues que hace décadas no veíamos, tanto por el estrés económico, que sabemos que es como las matrushkas, ¿no? El estrés Sí, económico que genera estrés social, que sí, genera estrés político. sí, Entonces, estamos en un proceso que es inevitable que genere consecuencias sociales, políticas importantes sí. y que yo te voy a decir, Mauricio, a mí a veces me sirve para preocuparme más y a veces me sirve de consuelo. Por ¿Por qué ejemplo, de consuelo, Mario? Ayúdanos. porque qué bueno que preguntes por el consuelo para no Sí. hablar de la otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdanos a sentir lo mismo, porque Porque mira, yo a veces creo que buena parte de las decisiones que hoy estamos tomando nos llevan a caminos equivocados. Y entonces mi único consuelo que de pronto encuentro es entender que hay procesos en donde los países son más grandes que sus gobiernos. Y pienso concretamente, hace poco estuve ahí en Guadalajara sí, y me pareció muy interesante platicar con gente, con familiares incluso que están en industrias de estas de tecnología sí, y entender este hub que se ha generado ahí de capital, de sí, ingenieras, sí, de ingenieros, de gente que está en temas de sistemas sobre todo, sí, fantástico. y que es interesante cómo tienes las condiciones para que más allá de quién sea el gobierno estatal, federal, de este lado o del otro lado de la frontera, Sí, eso tiene una inercia como la industria automotriz o como otros sectores de la economía, sí. que desmantelarlos, desarticularlos, no es que sea imposible, pero cuesta mucho trabajo también. Ahora, Y que así como hay inercias de pronto negativas que nos cuesta mucho trabajo frenar, como las espirales de violencia, sí, también de pronto sí se pueden frenar, por supuesto, y se pueden hacer cosas por que supuesto. facilitan o que dificultan, Sí, pero son procesos históricos que a veces también creo que nos permiten ver una perspectiva más amplia. Así como dices, hay que tener la mirada internacional para dejar de vernos al ombligo, sí, hay que también tener la mirada en el tiempo. Y sí, a lo mejor de eso nos acuerdo. ayuda a lidiar un poquito con las angustias de cada semana. Bueno, y pensando en un fin de sexenio muy difícil, nos queda creo que un minuto, querido Mario, se va muy rápido el tiempo, pero déjame hacer este añadido a propósito del mundo todavía. El señor presidente de la República ha insistido mucho en cambiar, deja de ponerlo así, de lado, cambiar de banqueta en el concierto del mundo. Es decir, es evidente que hay un conflicto con los Estados Unidos y que hay un renacimiento de la amistad con Cuba, hay un renacimiento de la amistad con Venezuela, es decir, con aquello que en el sexenio de Echeverría se llamaba los no alineados, ¿no es cierto? Mm. Pero en todo caso hay un nuevo bloque político mundial al que el presidente se adscribe claramente, inequívocamente. No es esto una conjetura, lo ha dicho Mm. repetidamente. Eh, Tenemos ya un minuto. ¿Se puede, Mario? ¿Se puede cambiar de lado sin pagar consecuencias como dar al traste con este tipo de tecnologías en No, no desarrollo? se puede. Estamos viendo en Asia momentos de tensión importante, en Europa el conflicto que no habíamos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, en Europa en estas características, y lo que nos salva, el otro día lo decía Jorge Suárez Dávila y me gustó mucho, lo que nos salva es estar en el barrio correcto, Mauricio. Ok, El barrio correcto es el que hoy goza de un poquito más de estabilidad y de perspectivas. Yo creo que el presidente se equivoca en eso también ok. y que las decisiones tienen mucho riesgo, pero que, insisto, son sexenios, no milenios, y que ojalá los procesos históricos y de integración y en todos los sentidos, económica, cultural y de ideas, sean más potentes de lo que los resta en los meses por venir. Que así sea. Amén, querido Mario. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, Hombre, gracias Mauricio, como muchísimas siempre. gracias. Abrazo. Gracias. Mario Campos estuvo con nosotros y nosotros nos vemos en la próxima conversación. Muchas gracias. La política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble
cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.